Bueno, le damos gracias a Dios por sus bendiciones y porque nos ha permitido empezar una semana más, una semana llena de bendiciones. Y bueno, después de estos fríos, creo que Dios ha sido muy bueno aún en medio de eso, ¿no? Y pues bueno, vamos a iniciar nuestro culto de capilla. Me gustaría leerles un pequeño versículo que dice: porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Salmo 63, 3 al 4. Así que para iniciar le pido a Neri que haga una pequeña oración para poner este tiempo en manos de Dios. Gracias te damos, Señor, Dios Todopoderoso, porque tu amor, tu misericordia y tu fidelidad están con nosotros cada día. Nos ponemos en tus manos, ponemos también este tiempo. Queremos alabar y glorificar tu nombre, queremos conocerte más a ti. Te suplicamos que nuestros corazones estén alineados a tu palabra y da tu sabiduría a nuestro hermano o hermana que va a predicar en este día. En Cristo Jesús, amén. Amén. De la misma manera los invito a abrir sus Biblias en Miqueas del 1 al 8. Yo lo voy a leer. Si tienen ahí la Biblia a la mano, igual pueden buscarlo o pueden verlo a través de la pantalla. La palabra del Señor dice: escuchen lo que dice el Señor, levántate y presenta tu caso contra mí, que se convoque a las montañas y a las colinas para que sean testigos de tus quejas. Y ahora, oh montañas, escuchen las quejas del Señor. Él entabla un pleito contra su pueblo y presentará sus cargos contra Israel. Oh pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿Qué he hecho para que te canses de mí? Contéstame. Yo te saqué de Egipto y te redimí de la esclavitud. Envía a Moisés, a Aarón y a Miriam para ayudarte. ¿No te acuerdas, pueblo mío, cómo el rey Balac de Moab intentó que te maldijeran y cómo en lugar de eso Balaam, hijo de Beor, te bendijo? Recuerda tu viaje de la arboleda a Acacias a Gilgal, cuando yo, el Señor, hice todo lo posible para enseñarte acerca de mi fidelidad. ¿Qué podemos presentar al Señor? ¿Debemos traerle ofrendas quemadas? ¿Debemos inclinarnos ante el Dios Altísimo con ofrendas de becerros de solo un año? ¿Debemos ofrecerle miles de carneros y 10,000 ríos de aceite de oliva? ¿Debemos sacrificar a nuestros hijos mayores para pagar por nuestros pecados? No, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti, que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Amén. Y bueno, así le damos espacio a nuestro hermano Obed Ortiz, que trae el mensaje del día de hoy. Así que vamos a hablar por él, inclinemos nuestros rostros. Señor, te damos gracias por tus bondades, gracias porque nos has regalado un hermoso clima, Señor. Ayúdanos a ser agradecidos. Te pido por la vida de Obed, Señor, que seas tú quien hable a través de él y que pueda compartirnos, Padre, lo que tú le has hablado, Señor. Que tu palabra, Padre, se quede incrustada en nuestros corazones y que sea de beneficio para nuestra vida. En el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. ¿Sí me escuchan? Sí. Muy bien. Pues vamos a meditar hoy. La predicación va a estar basada, como ya leyó nuestra hermana Madaí, en Miqueas. Si bien leímos del 1 al 8, pero solamente vamos a ver en el versículo 8. Una disculpa si se mueve aquí la pantalla, es que estoy en mi celular. Mi compu anda fallando. Entonces, vamos a meditar hoy en este versículo, en Miqueas 6:8. Y si tuviéramos que ponerle un título, como dijera nuestro maestro y nuestro pastor Timoteo, yo le pondría: sé lo que pide Dios de mí, sabemos lo que pide Dios de nosotros. Y yo sé que la mayoría de los que estamos aquí presentes en este seminario, que estamos presentes en este culto de capilla,
Llevamos tal vez bastante tiempo en el cristianismo, o tal vez algunos no, algunos sean nuevos, pero sin duda todos, o al menos eso decimos, que sabemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No se ve. ¿Perdón? Alguien tiene el micro abierto, hermanos. Porque, como decía, hemos escuchado varias predicaciones o conferencias sobre lo que Dios quiere de mí. Es decir, cómo debo comportarme, o lo que yo creo que el pastor dijo en la predicación, o creemos saber lo que la Biblia, o intuimos que la Biblia quiere decir algo sobre lo que yo tengo que hacer o cómo debo comportarme, pero ¿qué es realmente lo que Dios quiere que yo haga? Y es que como cristianos hemos creado una cultura tal vez que se aleja un poco o un mucho de lo que Jesús quería que fuera, de lo que Jesús quería que fuera lo que él dejó como enseñanza. Y muchas veces se llega a parecer más a lo que los fariseos querían hacer, o lo que los fariseos pretendían hacer con tantas reglas. Y no quiero que me malentiendan o que me malinterpreten que estoy en contra de la religión o del cristianismo o de la denominación bautista ni nada de eso. Pero muchas veces en lugar de ser miembros de una iglesia, de un cuerpo de Cristo, de una denominación, parecemos más un nacionalismo tirando un poco hacia el terrorismo. ¿Y por qué digo esto? Porque más que atraer al evangelio a las personas, más que atraerlas a una reconciliación con Dios, muchas veces nos peleamos con ellas como si ellos fueran Estados Unidos y nosotros fuéramos China. O yo por lo menos hablo desde mi pecado, desde las faltas que yo he hecho, pero yo muchas veces he soltado comentarios, ya sea en redes sociales o en persona, en presencial, simplemente para ver qué sucede. Es decir, dejo un comentario y hago un comentario y dejo que los demás hablen y que los demás se peleen y yo nada más me quedo viendo, ya sea en internet o en persona. Y saben, cuando yo hago eso, el Espíritu Santo y el espíritu de mi esposa también, uno me redarguye y me dice, eso está mal, y el otro me mira con ojos de, 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 de te voy a matar por lo que acabas de hacer. Hoy usted decida cuál me mira de cuál manera. Pero muchas veces nosotros así somos y a veces hacemos cosas peores o fallamos aún peor y vamos con Dios después de eso porque nos sentimos mal y le preguntamos a Dios todavía fingiendo una demencia o fingiendo que yo no sé, Dios, ¿qué quieres que yo haga? Dios, ¿cómo yo debo comportarme? Dios, ¿qué debo yo hacer para acercarme a ti? Y aquí en Miqueas, y como decía, creo que todos ya lo hemos escuchado infinidad de veces y lo sabemos, pero Miqueas nos da la respuesta y nos da el profeta. Encontramos dos actitudes que debemos tener como parte de su pueblo, dos actitudes que debemos de hacer y que Dios nos pide que nosotros hagamos. Respondiendo a la pregunta de ¿sé lo que pide Dios de mí? Son dos actitudes las que Dios pide de nosotros. Y vamos a ver dos de esas actitudes que Dios nos pide. Y la primera la encontramos en los primeros párrafos del versículo 8, que dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia. Y esa es la primera actitud que Dios nos pide. Nos pide una actitud, yo le puse una actitud samaritana. ¿Y por qué esto? Porque si vemos el libro de Miqueas, los 7 versículos, perdón, capítulos, vemos cómo el pueblo de Dios estaba
pisoteando a los más necesitados, cómo estaba cobrando impuestos de más, cómo estaba quitándole a los que más necesitaban, los que menos tenían, y cómo hacía cosas aberrantes el pueblo de Dios. Y muchas veces nosotros también hacemos o actuamos de la misma manera. Y también vemos cómo el pueblo de Dios en ese libro de Miqueas buscaba, por así decirlo, el favor divino mediante la acción de cosas externas, mediante sacrificios. Ellos estaban dispuestos a comprar el perdón a cualquier precio, a cualquier condición, menos la de reformar sus propias vidas. Ellos estaban obsesionados por las prácticas de los actos religiosos externos que pasaban por alto lo más importante de la ley. A Dios le interesa más el espíritu, o le interesaba más el espíritu de su pueblo que de sus propias posesiones. Estaba más ansioso por sus corazones que por todos los toros, que por todos los machos cabríos que podrían entregar para sacrificar. Y la escritura lo declara aquí, que debemos hacer justicia, debemos ser dignos de confianza, debemos ser honestos y sinceros para con nosotros mismos, para con Dios y para con las personas que están a nuestro alrededor. Y también menciona que debemos amar la misericordia. Y amar la misericordia es un acto aún mayor que el hacer justicia. ¿Por qué? Porque mientras el ser justo significa dar a cada uno lo que corresponde, la misericordia implica bondad, implica compasión, implica amor, implica no dar lo que se merece a la otra persona. La misericordia va más allá de consideraciones prácticas hacia los pobres, hacia la gente de escasos recursos. Implica entregarse a sí mismo para redimir a nuestros semejantes. Y desde versículos anteriores, antes del 8, vemos cómo Dios anticipa las respuestas de su pueblo ante la interrogante de cómo deben presentarse ante mí. Él ya sabía que iban a decir que a través de sacrificios, a través de las leyes que debían de cumplir o pagar, es decir, a través de los actos que debían hacer. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, no estamos pensando o contestando lo mismo cuando no solo Dios nos pregunta que cómo debemos presentarnos ante Él, sino cuando alguien más nos pregunta que cómo debe presentarse ante Él? Muchas veces damos una lista de cosas que debe hacer el hermano para poder presentarse ante Dios. O nosotros mismos creemos que debemos de hacer una lista interminable de cosas para poder presentarnos dignos ante Dios. Que debemos evitar ciertas cosas que nos machen por fuera o que hablen mal de mí por fuera, de quién soy, más de lo que yo me puedo manchar por dentro. ¿Cómo pues entonces debo presentarme delante de Dios? ¿Con un brillo por fuera de mí, pero que por dentro mis actos e intenciones estén torcidas? ¿O con una intención desinteresada con que busca compartir el evangelio donde sea que estemos y sin ningún interés de ganar algo? Y Jesús lo dejó mejor ejemplificado en Mateo 23:23, y lo menciona así. Lo voy a leer en Reina Valera. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello.
Y de igual manera lo podemos ver en la parábola del buen samaritano, esta parte de hacer justicia y amar misericordia. ¿Por qué? Porque si bien el buen samaritano no tenía ninguna obligación y no tenía por qué hacerlo, porque si bien sabemos que eran maltratados, que no eran bien vistos los samaritanos con los judíos, y el que estaba en el piso, inmóvil, ensangrentado y golpeado, era un judío. Entonces el samaritano no tenía ninguna obligación social, ni de ley, ni mucho menos propia, para ayudar a esa persona que estaba en el piso. Y sin embargo, fue la única que mostró misericordia y justicia para con él. Y no porque los otros hayan sido malos y crueles, sino tenían sus motivos para no ensuciarse, para no involucrarse. Pero aún así, el único que actuó sin pensar en el interés y pensar de manera desinteresada fue el samaritano. Y caso contrario, lo vemos con el profeta Jonás. Jonás hizo todo lo contrario, mientras el samaritano actuó desinteresadamente y haciendo misericordia y actuando en favor de aquel que estaba herido, de aquel que necesitaba. Jonás buscaba y quería hacer justicia y misericordia solo a los que él quería, solo a los que él amaba, solo a los que él le interesaba. Como sabemos, Nínive era un pueblo persa, si no me equivoco, pertenecía a Persia o a los asirios, no me acuerdo quién, perdón, se me fue ahí. Pero ese pueblo era un pueblo violento, era un pueblo que mataba. Y entonces también podemos justificar que a lo mejor Jonás no quería ir, pero estaba actuando por sus propios criterios. No estaba buscando la misericordia ni hacer la justicia de Dios. No estaba reflejando eso. Y muchas veces nosotros, hermanos, buscamos más el exterior, el quedar bien con las personas, el quedar bien con los que me están viendo, que quedar bien con Dios. El hermano Santiago Benavides, en una de sus canciones que se llama Mira, dime dónde, dice: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Nos preguntamos. Si yo no tuve la culpa, yo no hice nada malo, pero no puedo evitar pensar que así razonamos. Y es Caín que vuelve y dice: no soy guarda de mi hermano. Si bien vemos en este libro de Miqueas cómo el pueblo estaba actuando de una manera igual, como si fuera Caín con aquellos que más necesitaban, pues le estaban quitando sus pertenencias a gente que necesitaba, estaban siendo crueles con ellos. De ese mismo modo, muchas veces nosotros así actuamos con la gente que más necesita a Dios. Y hoy hay tantos y tantas personas que necesitan también de Dios y que ahora son más visibles, como los grupos LGBT, como los grupos feministas, como miles de cosas más que nos podemos encontrar. Y muchas veces nosotros actuamos con un nacionalismo, yo defiendo mi fe cubierto de te condeno al infierno. Y yo no estoy diciendo que no defendamos nuestra fe, hermanos, y que no luchemos por lo que es bueno, no. Tampoco quiero que me malentienda. Pero debemos ser apologética de una manera que la otra persona no se sienta atacada, sino atraída hacia la verdad, atraída hacia Dios. Y debemos hacerlo haciendo justicia
y haciendo misericordia. No tratándolos como ellos nos tratan, no tratándolos como deberíamos de tratarlos, sino tratarlos como Dios quiere que lo tratemos. El buen samaritano le dio todo por alguien que no conocía, para que estuviera bien, para que fuera sanado físicamente. ¿Y cuántos de nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer? Sabemos qué es lo que Dios nos pide hacer, pero ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es más importante que lo que Dios nos pide hacer? ¿Qué es más importante que no permita que actuemos con misericordia y que hagamos justicia? Es más importante el aparentar que soy un ser casi celestial tocado por los ángeles, que es capaz de encontrar todos los versículos de la Biblia, que es puntual en el culto, que es puntual con sus diezmos, que siempre está orando con palabras ribombantes, que cuando en la iglesia piden ayuda es el primero que va, pero que en casa ni un oro ni en la comida, que en casa ni un hola a mis papás, o a mi pareja un te amo, o un te ayudo en las labores del hogar, o que me burlo de la apariencia de alguien o de la capacidad de socializar de alguien. ¿Qué tanto hago justicia y amo la misericordia? ¿Qué es más importante para nosotros, hermanos, hacer? ¿Aparentar pureza por fuera? ¿O aparentar o más bien no aparentar, sino tener una pureza por dentro? Y como vemos en Mateo 23, y Jesús lo dice al final, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es decir, tanto es importante cumplir con todo lo que ya mencioné de los diezmos. No estoy diciendo que no cumplamos con todo eso y que dejamos de servir en la iglesia, no. Pero tanto eso como lo que yo reflejo cuando nadie me ve, debe tener un equilibrio. Ambas cosas deben ser importantes. No puedo darle todo el peso a una y todo el peso a otra. Del mismo modo, no puedo aparentar andar bien con todos y ni siquiera tener un tiempo con Dios, o tener mucho tiempo con Dios y estar peleado con todo el mundo. Debemos tener un equilibrio, debemos de ser una actitud como el buen samaritano, que haga misericordia y que haga justicia. Y la segunda actitud que debemos de tener es una obediencia al estilo Jesús. Y es lo que vemos en la siguiente parte, que dice, y humillarte ante tu Dios. Y para que una predicación sea una predicación, dicen que debes llevar hebreo o griego. Entonces, vamos a ver, humillarte ante tu Dios, humillarte ante tu Dios, viene de, el hebreo dice literalmente que es humillarte para andar con Dios. Humillarse implica que el primer paso en toda la vida debe ser una comunión con Dios, en reconocer que nuestra propia iniquidad e insuficiencia ante Dios. Es decir, que debemos someter nuestra voluntad, nuestros pensamientos a la superioridad y depender por fe del amor y de la gracia de Dios. Eso es humillarse. Humillarse quiere decir que yo dependo totalmente de Dios, que todo lo que soy, que todos mis pensamientos van encaminados con Dios. ¿Y por qué? Porque el andar con Dios requiere una comunión con Él. Cualquier justicia, cualquier cantidad de justicia que nosotros hagamos y de misericordia, humanamente nuestras fuerzas no basta. Dice un comentarista que los mejores hombres
son meramente hombres en su mejor momento. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo ser posible de ejecutar o de hacer justicia, acciones justas, pero sin misericordia. Es decir, yo puedo ser justo de una manera inflexible, de una manera severa, sin mostrar misericordia. Y también puedo hacer misericordia sin ser justo. Como cuando alguien dona dinero, supongamos al Teletón, del narcotráfico. ¿Es algo misericordioso? Sí, pero no es justo. Es dinero deshonesto. Entonces, no solamente basta con que yo sea una persona buena, de buenas acciones hacia los demás, si mi vida y todo lo que soy no está humillado a Dios, no está postrado ante Dios, si mi voluntad, si mis pensamientos, si mis acciones no están rendidas a Dios y no están sujetas a Él. Por tanto, estas tres deben ser consideradas juntas. Y estas dos actitudes deben ir juntas, deben ir de la mano. Para que podamos hacer lo que Dios nos pide. Para el profeta, el sistema de sacrificios nunca fue concebido como un fin. Para Miqueas era un medio y para todos era un medio. Pero el pueblo no lo entendió así. Lo veía como el fin, lo estaba viendo como el fin, más que como el medio. Y muchas veces nosotros también nos pasa lo mismo. Usamos muchas veces la oración, el leer la Biblia, el tener nuestro tiempo con Dios como un fin, como si fuera algo mágico, una varita mágica en la cual yo le hago mano de puerco a Dios para que haga todo lo que yo quiero. Y no lo vemos como un medio para que Dios me use a mí y me muestre qué es lo que Él quiere que yo haga. Y para esto de humillarse y para esto de tener una comunión y una intimidad con Dios, para mí no hay mejor ejemplo que Jesús. Porque aún en su momento más grande de agonía, de dolor, de desesperación, Él dijo al final de su oración, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso fue el más grande acto, la más grande actitud de humillación ante Dios. Porque si bien me puede decir que Jesús era también divino, pero su parte humana estaba sufriendo, su parte humana estaba triste, su parte humana estaba en agonía. Y esa parte humana llegó a decir eso, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántos de nosotros podemos llegar a ese punto de decir, Dios, no se haga mi voluntad, sino la tuya? De verdad entregarnos, de humillarnos, de postrar nuestras vidas como el sacrificio y no nuestras acciones. Y es que debemos redefinir lo que es humillarse. Debemos redefinir con nuestras vidas lo que es ser un ejemplo de dependencia y de vivir en la presencia de Dios. Y hablo de una presencia real y no una presencia social. Porque es muy fácil hoy en día el poner un versículo debajo de una foto o el poner literalmente una oración, Padre, yo te pido este día que tú me cuides en Facebook para que vean que oro, para que vean que soy cristiano. O tomarme una foto en el Zoom de la iglesia que estamos teniendo, de la reunión, o en la misma iglesia. Y no porque tomarse fotos esté mal o hacer eso esté mal,
sino que muchas veces esta foto, estas palabras no muestran lo que en realidad vivo, no muestran mi condición, no muestran mi verdadera relación con Dios. Y Miqueas le estaba diciendo al pueblo, no importa qué tanto aparentes, no importa qué tanto intentes aparentar que estás cumpliendo las leyes. Si le estás quitando el dinero a los más necesitados, si no ves por ellos, si no das oportunidades como tu Dios te las está dando a ti. Y muchas veces nosotros así somos. Se nos olvida cuántas oportunidades nos ha dado Dios, cuántos mensajes de esperanza nos ha dado, cuántas advertencias nos ha dado Dios para cambiar nuestras vidas. Y aquellas personas que se equivocan una vez o que están en contra de Dios, no les damos ni siquiera una oportunidad de compartir ese evangelio, de hacer algo por ellos. Y eso es lo que busca Dios con nosotros también hoy en día. Aún en medio de la pandemia no hemos aprendido o entendido lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Mejor dicho, no dejamos que el Espíritu Santo trabaje de verdad en nosotros. Porque sabemos lo que debemos hacer. Sabemos que debemos actuar amor, que debemos mostrar misericordia, que debemos no ser rencorosos, que debemos de perdonar las veces que sea necesario, que debemos obedecer a Dios. Pero a veces somos también como Jonás, tratando de impedir que los planes de Dios se cumplan. Que no actuamos porque sabemos que es un Dios de misericordia y la gente no se merece la misericordia de Dios más que los que yo quiero. A mí, hermanos, esta pandemia, Dios me ha dejado, más bien dicho, en esta pandemia, una gran enseñanza que impacta más el carácter de alguien que se humilla ante Dios que aquel que trata de cumplir todos los parámetros que se imponen en nuestra cultura cristiana. Es necesario despojarnos de tratar de cumplir con esos sacrificios y hacer lo que de verdad Dios quiere que tengamos. Una actitud como la del samaritano y que obedezcamos al estilo Jesús. Hoy hemos visto dos actitudes en este versículos de Miqueas 6:8 que nosotros como pueblo de Dios debemos tener. Primero, una actitud samaritana y dos, una obediencia al estilo de Jesús. Y como decía, muy probablemente hemos escuchado miles de predicaciones, miles de conferencias, que es lo que debemos hacer como hijos de Dios, que debemos obedecer a Dios, que debemos amar a nuestro prójimo, que Dios demanda que nos comportemos como sus discípulos, pero muchas veces nos quedamos solo en lo teórico. Algunas otras llegamos a lo práctico, pero llevándolo al extremo. Nos queremos ganar el cielo, la salvación, basados en ir a todas las reuniones posibles de la iglesia, en orar las 3 comidas, en estar pegados a los líderes de la iglesia, en tratar bien solo a los líderes, que todos vean que estoy haciendo algo dentro de la iglesia, que soy el mejor haciendo proyectos para la iglesia, porque creemos que eso es ser un cristiano o qué es lo que Dios quiere que yo haga. Y si bien sí es parte de, pero no es el total, no lo es todo. Lo que Dios quiere que yo haga, como decía un pastor en predicaciones pasadas, es que prediquemos de Jesús. Que no permitamos que las formas se vuelvan más importantes que la meta y que el fondo. Que hagamos con el prójimo lo que nos gustaría que hicieran con nosotros. No importa si te cae mal, si ya habló de ti con los maestros, si te inventó un chisme, si sale a las calles en esta pandemia y mientras tú estás en cuarentena. Debemos mostrar esa misericordia porque nosotros obedecemos a Dios. Si lo obedecemos, entonces seremos capaces de entregarnos a los demás y actuar de forma desinteresada. El problema de Israel fue que comenzó a actuar con interés.
a ser cruel con los más necesitados. Yo quiero dejar con una pregunta: ¿qué tan crueles estamos siendo nosotros con los más necesitados? Y hermanos, Dios nos está dando un tiempo y una oportunidad únicas, a pesar de la pandemia, a pesar de las incertidumbres, de las tristezas que podamos tener. Nos está dando la oportunidad hoy en día de hacer lo que nos ha mandado a hacer y lo que Él quiere que hagamos. No solo hablo de ir a ser discípulos o de ir hasta el otro lado del mundo y morir por el evangelio, que si pasa, gloria sea a nuestro Dios. Pero Dios nos está mandando a nuestros hogares, a nuestras iglesias, a nuestras colonias, a tratar a aquellas personas con dignidad, a tratar a aquellas personas olvidadas por la sociedad, incluso por nosotros mismos, con amor. Yo hoy te invitaría a que, acabando capilla o tus clases, lo que sea, les mandaras un mensaje a aquellas personas con las que no te lleves o que te han hecho algo. Y les mandes un mensaje de amor, de misericordia, de ánimo, o a aquella persona que tal vez tú sepas que está pasando por una mala situación. No nos insensibilicemos como lo hizo el pueblo de Israel o como Jonás. Dios no busca lo que podemos hacer, sino busca que nosotros estemos dispuestos. Nos busca a nosotros, hermanos. Oremos. Dios, te damos gracias por este tiempo, Padre, que tú nos has permitido para poder estudiar tu palabra, Dios. Te damos gracias por este tiempo también que tú nos permites de seguir aprendiendo, de seguir preparándonos, Padre, aún en medio de esta pandemia, para hacer lo que tú nos has mandado a hacer, Padre. Te pido que tú nos ayudes y nos enseñes cada día a hacer justicia, a amar misericordia y a humillarnos ante ti, Dios. Que tanto las acciones que hagamos como nuestra espiritualidad, como nuestra relación contigo, estén equilibradas y estén empatadas, Padre. Que nuestros actos reflejen tu amor y que no reflejen un interés propio, un interés de ganar algo a cambio, sino que podamos reflejar tu amor, tu misericordia para con aquellos que te necesitan, que necesitan tu evangelio, y también para con aquellos que a lo mejor nos han lastimado, que a lo mejor nos han herido, Padre. O también mostrar misericordia ante aquellos que están sufriendo en este momento alguna pérdida, alguna enfermedad, Padre. Ayúdanos a compadecernos de ellos, Padre, a mostrar misericordia y obedecerte solo a ti, Dios. Entonces lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.